Parroquia de la Merced. El Templo de la Merced es en sí mismo un patrimonio de gran valor histórico y cultural por su estilo arquitectónico neoclásico. Sus amplios muros también resguardan la mayor cantidad de altares barrocos y bienes inmuebles del periodo colonial, traídos de Santiago de Guatemala a finales del siglo XVIII. Conserva un conjunto único de imágenes ampliamente veneradas por la feligresía católica, como la Virgen de la Merced y la Virgen de Concepción, talladas por el escultor Ventura Ramírez, uno de sus tesoros religiosos más importantes que conserva, y de gran devoción y valía artística, es la imagen de Jesús de Nazareno, una obra del escultor Mateo de Zúñiga, traída desde la antigua al Valle de la Ermita el 7 de julio del año 1778. También la escultura de San Pedro Nolasco, tallada por Alonso de Paz, exhibe también una de las pinturas de mayor dimensión del país, la Apóstosis de la Orden de la Merced, elaborada en 1759 por José Valladares, una obra completada y restaurada en el año 1813 por el maestro Juan José Rosales, destacado alumno de Valladares en la Escuela o Academia de Pintura, de la que también fue maestro y director. La iglesia de la Merced se encuentra ubicada en la 11 Avenida y Quinta Calle de la Zona 1 en la ciudad capital de Guatemala. Está abierta al público de lunes a domingo y cierra al mediodía.
Parroquia de la Merced. El Templo de la Merced es en sí mismo un patrimonio de gran valor histórico y cultural por su estilo arquitectónico neoclásico. Sus amplios muros también resguardan la mayor cantidad de altares barrocos y bienes inmuebles del periodo colonial, traídos de Santiago de Guatemala a finales del siglo XVIII. Conserva un conjunto único de imágenes ampliamente veneradas por la feligresía católica, como la Virgen de la Merced y la Virgen de Concepción, talladas por el escultor Ventura Ramírez, uno de sus tesoros religiosos más importantes que conserva, y de gran devoción y valía artística, es la imagen de Jesús de Nazareno, una obra del escultor Mateo de Zúñiga, traída desde la Antigua al Valle de la Ermita el 7 de julio del año 1778. También la escultura de San Pedro Nolasco, tallada por Alonso de Paz, exhibe también una de las pinturas de mayor dimensión del país, la Apóstosis de la Orden de la Merced, elaborada en 1759 por José Valladares, una obra completada y restaurada en el año 1813 por el maestro Juan José Rosales, destacado alumno de Valladares en la Escuela o Academia de Pintura, de la que también fue maestro y director. La iglesia de la Merced se encuentra ubicada en la 11 Avenida y Quinta Calle de la Zona 1 en la ciudad capital de Guatemala. Está abierta al público de lunes a domingo y cierra al mediodía. Y guiar por su gracia cada día. Sigamos por fe. Aumenta nuestra fe, Señor. Aumenta nuestra fe, Señor. Por la iglesia, para que siempre sea a ojos del mundo reflejo limpio San de su Judas santidad Tadeo. de todos los fieles. Judas Tadeo Todos fue, por él. según el Nuevo Testamento, uno de los discípulos de Jesús de Nazaret, Pobres y necesitados. que formaba Y parte del grupo de los 12 para que apóstoles. nuestra caridad por En ellos el sea Evangelio de efectiva Mateo por y el en el de Marcos se aumenta llamaba nuestra fe, simplemente Señor. Tadeo, mientras que en el Evangelio de Lucas y en los Hechos de los Apóstoles se le llamaba Judas de Santiago. Aunque la identificación entre Tadeo y Judas de Santiago es tradicional, ha sido discutida Para que por nos los llenen de tu especialistas. palabra y de la En Eucaristía. todos los Demos la casos, fuerza que parece necesitamos existir la tendencia de a que acompañar el Jesucristo, nombre de tu Judas supremo, con alguna aumenta nuestra especificación, fe, Señor. quizás por la Anima nuestros preocupación de los propósitos escritores para que de protegidos aquellos por tu textos fidelidad por podamos ser diferenciarlo de ejemplarizados Judas en él Iscariote, el y caminar apóstol como redimidos que por se Jesucristo. atribuye haber traicionado a Jesús. El nombre de Judas es una palabra hebrea
Yehudá, que significa alabanzas sean dadas a Dios. Tadeo, término proveniente del idioma arameo, significa el valiente, hombre de pecho robusto. También se le llamó Leveo, que significa hombre de corazón tierno. Junto con Simón de Cananeo, Judas Tadeo era uno de los apóstoles considerados como más judaizante dentro del grupo de los 12. Según Evangelio de Juan, fue testigo privilegiado de la última cena, durante la cual tuvo participación activa explícita. La tradición eclesiástica le atribuye la autoría de la Epístola de Judas, punto también debatido por los biblistas. La escasez de datos sobre Judas Tadeo y algunas identificaciones equívocas de su persona se vieron reflejadas en la variedad de iconografía que lo caracteriza. Se lo representó como una masa o un mazo, herramienta con la que, según la tradición católica, sufrió martirio. Hasta el siglo XIV se personificó con frecuencia con alabarda o hacha e incluso con espada. La regla doblada, con la que también se suele representar, es una estilización del sable shamirsis, de origen persa, arma con la que asimismo se atribuye su decapitación. A menudo sus representaciones portan una imagen de Jesús, a veces con forma de medallón en el pecho, en recuerdo de la leyenda contenida en el libro La Leyenda Dorada, según la cual este apóstol habría llevado el madilión a la corte del rey Afgaro V en Edesa para sanarle, aunque en realidad, de acuerdo con Eusebio de Cesarea, quien fue a sanar al rey Abgad V fue Tadeo de Edesa, uno de los 72 discípulos mencionados en Lucas, error a pesar del cual se popularizó la iconografía del medallón en el pecho de Judas Tadeo. También se le representa con una llama de fuego sobre la cabeza, significado su presencia en Pentecostés, y un rollo representación de la Epístola de Judas, uno de los libros canónicos que la tradición eclesiástica de Niño atribuye en el símbolo de Medivh. Se consideró la piedra preciosa crisoprasa como atributo a los apóstoles de Judas de Taleo. Actualmente la tradición católica lo venera como el santo de las causas difíciles y desesperadas. Su festividad se celebra en la liturgia católica romana el 28 de octubre, aunque popularmente suele ser recordado el día 28 de cada mes. En la liturgia hispánica mozárabe se celebra el 1 de julio, mientras que en las iglesias orientales se celebra el 19 de junio.
ayuda de Lemuel Diggs y su amigo íntimo de Miami, el comerciante de automóviles Anthony Abraham. El hospital se fundó bajo la premisa de que ningún niño debería de morir en los albores de la vida. Esta idea surgió de una promesa que Thomas, católico manorita, le había hecho a un santo años antes de la fundación del hospital. Thomas era un comediante que luchaba por abrirse camino en su carrera y vivía al día. Cuando su primer hijo estaba a punto de nacer, asistió a misa de Detroit y vació su billetera con $7 en la caja de ofrendas. Rezó a San Judas Tadeo para que le diera los medios para mantener a su familia, y aproximadamente una semana después consiguió un trabajo que le pagó 10 veces más de lo que había depositado en la caja de ofrendas. Thomas le prometió a San Judas Tadeo que, si el santo intercedía por su éxito, le construiría un santuario. Años después, Thomas se convirtió en un exitoso comediante protagonizando Make Room for Daddy, posteriormente conocido como The Danny Thomas Show. Thomas construyó el Hospital de Investigación Infantil St. Jude como santuario a San Judas Tadeo para cumplir con su promesa. Memphis fue elegida por sugerencia del cardenal católico Samuel Stritch, originario de Tennessee, quien había sido su consejero espiritual desde que presidió su confirmación en Toledo, Ohio, su hogar de infancia. Desde hace ya muchos años, el Hospital de Niños St. Jude recibe a cientos de niños enfermos de diferentes tipos de cáncer y reciben tratamiento a bajo o sin costo. Sus pacientes provienen de todas partes del mundo y el hospital generalmente se sostiene de donaciones de las personas de buen corazón. María Quiroz, Juan Pablo Chacón Castillo, Susi Arevalo Calderón, y todas las intenciones que cada uno de nosotros traemos en su corazón. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de nuestro Padre y de Jesucristo el Señor, que esté con cada uno de ustedes. Hermanos y hermanas, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gracia. Por eso ruego a Santa María siempre, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí. Amén. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad.
Del libro del Génesis. En aquel tiempo, el Señor se le apareció a Abraham y le dijo: no temas, Abraham, yo soy tu protector y tu recompensa será muy grande. Abraham le respondió: Señor mío, ¿qué me vas a poder dar, puesto que voy a morir sin hijos? Ya que no me has dado descendiente, un criado de mi casa será mi heredero. Pero el Señor le dijo: ese no será tu heredero, sino uno que saldrá de tus entrañas. Y haciéndolo salir de la casa, le dijo: mira al cielo y cuenta las estrellas si puedes. Luego añadió: así será tu descendencia. Abraham creyó lo que el Señor le decía y por esa fe el Señor no tuvo poco. Entonces le dijo: yo soy el Señor, el que te sacó de tu ciudad de los caldeos para entregarte en posesión de esta tierra. Abraham le dijo: Señor Dios, ¿cómo sabré que voy a conseguirla? Dios le dijo: trae una ternera, una cabra y un carnero, todos de 3 años, una tórtola y un pichón. Tomó Abraham aquellos animales, los partió por la mitad y puso las ciudades una enfrente de la otra, pero no partió las alas. Pronto comenzaron los buitres a descender sobre los cadáveres y Abraham los ahuyentaba. Estando ya para ponerse el sol, Abraham cayó en un profundo estado, y un terror intenso y misterioso se apoderó de él. Cuando se puso el sol, hubo una densa oscuridad, y sucedió que un brasero humeante y una antorcha encendida pasaron por entre aquellos animales partidos. De esta manera hizo el Señor aquel día una alianza con Abraham diciendo: a tus descendientes doy esta tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río Eufrates. Palabra de Dios. El Señor nunca olvida sus promesas. Aclamen al Señor y denle gracias. Canten sus maravillas a los pueblos. Entonen en su honor himnos y cantos y celebren sus portentos. Del nombre del Señor enorgullezcan y siéntanse feliz del que lo buscan. Recurran al Señor y a su poder y a su presencia acudan. Descendientes de Abraham, su servidor, estirpe de Jacob, su predilecto. Escuchen, el Señor es nuestro Dios y gobierna la tierra sus decretos. Ni aunque transcurran 1000 generaciones, se olvidará el Señor de sus promesas, de la alianza pactada con Abraham, del juramento a Isaac, que un día se cumplirá. Permanezcan en mí
¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cajos? Todo árbol bueno da frutos buenos, y el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Todo árbol que no produce frutos buenos es cortado y arrojado al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. Palabra del Señor. En este día encontramos dos mensajes concretos. El primero del libro de Génesis, que es un inicio del plan. Cuando Dios Padre hace la alianza con Abraham, Abraham viene de Ur de los Caldeos, pero cuando al fin llega, encuentra la tierra prometida, encuentra mucho de lo que ya la presencia de Dios estaba, pero Abraham entra también en una desolación, con una tristeza grande, y Abraham dice: ¿qué voy a hacer si no tengo hijos? O sea, la tristeza de Abraham era que no había hijos. Entonces llega un momento en que Abraham dice: ¿de qué sirve tanta tierra? ¿De qué sirve tanta producción, tanta cosa que hay en esta vida si no tengo un heredero? Esa era la tristeza de Abraham, que no tenía heredero. Entonces Dios, al ver esto, le dice que vaya y que vea las arenas, los caminos de arena, el desierto, que vea las estrellas del cielo, y más grande y más numeroso que eso que será su esposo. Y él empieza en la alianza, una alianza. Y dice: mira, te voy a dar fuerza de existencia, también te voy a dar vida. La clave de Abraham, y lo que nos puede enseñar a nosotros, es que no perdamos la fe. Porque incluso Abraham, ya era gracias a Dios, y no tenía hijos, incluso pasaron muchas cosas, se tuvo un hijo con una esclava, y luego la esclava se peleó con Sara, pero la esclava se fue con su hijo Ismael. Pero Abraham seguía sin entender de qué se trata o cómo hacer esa descendencia si ya tenemos un hijo. O decir que va a haber una descendencia grande. Entonces, llega el hijo de Abraham, si se recuerda cómo se llama, Isaac. Llega el hijo de Abraham, nace Isaac. Y con Isaac nace el cumplimiento de esta promesa. Pero nace Isaac ya cuando Sara también, y Abraham también. Pero lo que nos quiere decir este nacimiento del hijo de Abraham es que hay que esperar el tiempo de Dios. Muchos de nosotros queremos algo, a veces no es lo que nos conviene, ¿verdad? Entonces mejor si no nos conviene, porque pedimos algunas cosas que no nos ayudan. En ese momento uno puede pedir esto, no te conviene, no te ayuda, no te va a ser mejor persona. A veces sí, es parte de una promesa de Dios, algo que
porque así como confió a Abraham y así como se le cumplió su deseo a Abraham, así, pero al tiempo, así también tenemos que guardar la confianza. Algún día, si es lo que a nosotros nos ayuda, se cumplirá eso que da eso nuestro destino. Porque a veces pedimos lo mismo a varias personas, ratito uno, y el otro no. Dios le va a dar a cada uno de nosotros lo que nos conviene, lo que nos ayuda a ser mejor. Tenemos la libertad de pedir todo lo que queramos, sí, vamos a pedir todo lo que queramos, que nosotros queramos, pero al fin de todo, la mejor petición es, bueno, Señor, yo quiero esto, pero que se haga tu voluntad. Y en el Padre nuestro nosotros decimos, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Lo más difícil de todo el Padre nuestro es eso, que lo rezamos y lo oramos todos los días, cada rato, que se haga tu voluntad. Estamos dispuestos a que se haga la voluntad del Señor. A veces no. A veces no. O sea, quiero este milagro y así. Tenemos que se haga tu voluntad. Al final, nosotros sí tenemos toda la libertad y todo el derecho de pedirle a Dios lo que sea, de pedirle intercesión de San Judas por todo aquello que nosotros anhelamos, que deseamos. Pero al final de todo lo que pedimos, decimos, pero que se haga la voluntad de Dios. Dame la fortaleza para aceptar la voluntad de Dios. Eso es lo que hacemos. Porque si no vivimos frustrados, vivimos pensando, aquí estoy enfermo porque no se me cumple este deseo porque soy malo. No es que los milagros o la salud, la enfermedad o el trabajo, el sector, se lleguen porque somos buenos o porque somos malos, sino porque todo tiene su tiempo. Entonces tenemos que decir, Señor, te pido por esto, sacuda tu intercesión por esto, pero que se haga la voluntad de Dios. Dame la fuerza para aceptar la voluntad de Dios. Eso nos enseña Abraham. Abraham esperó por tantos años su hijo. Después le llegó uno con su esposa, como todavía se le fue. Y luego llegó y nace de la esposa y todavía se puede decir que es difícil y Abraham sigue confiando y va al sacrificio. Vemos que es Abraham es el padre de la fe precisamente porque un hombre que tiene tanta fe, Dios trabajará, esperando, tanto. Y al final del día de la vida, sí es sí su descendencia es como estrellas del cielo. Porque de Abraham surgen tres religiones. Surge el judaísmo, surge el cristianismo en todas sus denominaciones católicas y surge también el islam, Arabia, Irán, Irak, Pakistán, son nosotros musulmanes, cristianos y judíos